Bueno, muy bien, muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a este evento del ciclo de conversatorios Hablemos de responsabilidad social y sostenibilidad, en el que nos concentraremos en el sector financiero y de las inversiones. Este es un evento conjunto de los programas de posgrados en responsabilidad social y sostenibilidad de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Mi nombre es Germán Forero, soy el director de la Escuela de Finanzas y Negocios Internacionales. En la moderación de este evento me acompaña el profesor Mauricio Villegas. Mauricio es profesional en comercio internacional, ha sido profesor de cátedra en la Universidad Externado de Colombia desde hace 16 años, apoyando los programas de responsabilidad social y sostenibilidad. Además, actualmente es socio de ITECO, un distribuidor para Colombia y algunos países latinoamericanos de productos combustibles amigables con el medio ambiente. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Germán. Buenos días a todos los participantes y buenos días a nuestros panelistas invitados. En nombre del programa de especialización en responsabilidad social y sostenibilidad de la universidad, les doy la bienvenida. Esperamos que tengamos un evento muy participativo. Vamos a estar muy atentos a sus preguntas que vamos a manejar a través del foro de preguntas y respuestas. Y pues esperamos que tengamos un evento muy especial. Muchas gracias a los invitados especiales de hoy. Claro que sí. Para la charla de hoy contamos con un panel de lujo poblado de expertos en sostenibilidad que se desempeñan en diferentes áreas del sistema financiero y se los presento. Primero nos acompaña Yolanda Fadul. Ella es profesional y máster en Administración de Empresas con certificación en Finanzas Sostenibles de la Universidad de Cambridge. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, donde se ha destacado como directora de proyectos en Inverlink y directora de planeación estratégica en British American Tobacco BAT. Actualmente es socio encargada de desarrollar el negocio y mantener el liderazgo estratégico en Metrix Finanzas, una banca de inversión especializada en la estructuración, evaluación y consecución de recursos financieros para proyectos de inversión. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Germán. Mil gracias. Muy contenta de estar aquí. Excelente invitación y esperamos poder entre ese equipo que es, como tú dices, de muy alto nivel y muy conocedor del tema, poder hacer un aporte grande a todos los participantes. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. A ti por la participación. También nos acompaña Isabel Mantilla, que es profesional en finanzas y relaciones internacionales, con especialización en comercio internacional y mercado de capitales. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector financiero, con conocimiento en estructuración y gestión de productos y diseño de estrategia comerciales. Además, desde hace 5 años se desempeña como directora de sostenibilidad y educación financiera en Asobancaria, donde es responsable de gestionar y liderar las diferentes iniciativas, proyectos y acciones gremiales que permiten alcanzar estrategias de sostenibilidad, elevar la satisfacción del consumidor financiero, promover la educación financiera e incentivar prácticas que promuevan el financiamiento climático y el desarrollo sostenible. Buenos días, Isabel. Hola, Germán. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Pues para mí es un gusto estar en mi casa. Soy externadista, entonces pues me siento en mi casa y es un gran orgullo estar con ustedes hoy y participar de esta conversación tan interesante. Gracias. Claro que sí, bienvenida de vuelta. También nos acompaña María Cristina Romero. María Cristina es especialista en finanzas sostenibles, tiene más de 7 años de experiencia en el campo de la sostenibilidad. Ha diseñado e implementado en compañías multinacionales estrategias de sostenibilidad corporativa, orientando sus funciones a gestionar la transformación de un modelo de negocio tradicional en uno sostenible y de alto impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad. Actualmente, María Cristina está radicada en Madrid y es responsable, Madrid, España, no Madrid, Cundinamarca, y es responsable del Departamento de Finanzas Sostenibles de EQA, una entidad española de verificación y certificación en ESG aprobada por the Climate Bonds Initiative, CBI, en la cual lidera procesos de verificación para el etiquetado de instrumentos de financiación verde, social y sostenible, bajo estándares internacionales reconocidos. Además, lidera procesos de verificación de impacto para garantizar el impacto sostenible de una inversión. Buenos días, María Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Porque buenas tardes para los que están por aquí, buenos días para los que están en Colombia. Y nada, muy contenta de estar con ustedes, muy agradecida por la invitación, Germán, con la Facultad de Finanzas y con la universidad. Y esperemos que esta sea una charla amena y que todos podamos llevarnos un poquito a casa, algo aprendido. Claro que sí.
Y finalmente nos acompaña Carlos Barrios. Carlos es profesional en finanzas y economía, tiene más de 11 años de experiencia en el sistema financiero y actualmente es director de Relaciones con Inversionistas y Sostenibilidad en la Bolsa de Valores de Colombia. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Germán. Buenos días a los panelistas y a los asistentes de este panel. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Pues para nosotros es un gusto contar con ustedes, tenerlos aquí, y sé que nuestros asistentes se van a beneficiar mucho de todo su conocimiento y de sus intervenciones. En el evento de hoy esperamos discutir 5 grandes temas. En primer lugar, ¿qué son y cómo llegamos a hablar de las finanzas sostenibles? Después hablaremos de ESG, cómo se mide, cómo se reporta y cómo se puede incluir en el proceso de toma de decisiones. Luego vamos a tener una sección breve acerca de los instrumentos que existen en este mundo, tanto en Colombia como en el exterior. En cuarto lugar, queremos hablar del estado del arte en temas de regulación y en tema de emisiones. Y finalmente queremos hablar sobre qué estamos haciendo y qué podemos hacer en particular acerca del cambio climático desde una perspectiva financiera. La idea es que lanzaremos una pregunta a nuestros panelistas, ellos pueden intervenir en el orden que así lo deseen. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que si quieren intervenir haciendo preguntas o comentarios, pueden hacerlo a través de la herramienta de Q&A que está dispuesta para tal fin. Esta sesión está siendo grabada y la vamos a subir en las redes sociales de la escuela y de los programas y de la facultad, así que ahora les iremos dejando en el chat información para que puedan seguirnos en redes sociales si no lo hacen todavía. Entonces, comencemos. Bueno, a mí me gustaría saber lo primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de finanzas sostenibles? Bueno, Germán, si quieres yo arranco un poco, pero yo creo que mis compañeros me van a poder complementar muy bien. Un poco, o sea, yo creo que más que arrancar de decir que es finanzas sostenibles, arranquemos con qué pasó. O sea, todo esto surge, digamos que nuestro sistema de economía siempre ha estado basado en que uno tiene un crecimiento ilimitado y eso pues al final del día llegó un momento en que descubrimos que no, que había un tema, que había un medio ambiente que cuidar, que había unos aspectos sociales que había que cuidar y de ahí viene un poco el tema de finanzas sostenibles. Pero si uno se va más atrás, uno empieza a ver que en los años 60 y 70 ya empezó a haber en las finanzas un tema de exclusión. Venga, señores, yo no voy a invertir en temas relacionados con la guerra de Vietnam. Luego pasamos a los 80, aparecen los fondos socialmente responsables, ¿sí? Luego que ya empiezan también nuevamente más a un tema de exclusión, que en ciertas cosas yo no invierto. Pasamos 80s y 90s y es Chernobyl, ¿sí? Entonces, pues ya empieza la dimensión ambiental. Venga, aquí hay un problema, ¿sí? Acá están pasando cosas que no deberían de pasar. Luego, ya en los 90s nacen índices como el Domini Social Index, el Dow Jones Sustainability Index, el FTSE for Good, eso ya nace en los 90s, principios de los 2000, ¿sí? Entonces ya es hace mucho tiempo. Luego nace el ESG o ASG, nace en el 2005, y en el 2006 nace el PRI, que es el Principle for Responsible Investment. Entonces ya ahí vamos entrando esas finanzas, ¿sí? Y en el 2015 están los ODS o los SDGs de Naciones Unidas, que digamos que disparan esto y lo vuelven algo muy importante, ¿sí? Y hay una agenda y hay el COP21. Entonces, si uno recoge todo eso, ese es el origen de las finanzas sostenibles. Es, venga, yo voy a financiar y a invertir en temas que sean amigables con el medio ambiente o que reduzcan el impacto del medio ambiente y en temas también sociales. Y ahí viene el tema de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, un poco eso como para dar un contexto histórico de dónde viene y a qué hace que nazcan estas finanzas. Y de pronto cedo la palabra a otro de mis colegas si quiere complementar el tema, porque obviamente acá podría extenderse uno horas en explicar de qué viene. Yo quisiera complementar con lo que dice Yolanda, en mencionar que las finanzas sostenibles, yo creo que todos los que están, los estudiantes que tenemos acá de la Facultad de Finanzas, pues al hacer el análisis normal, tradicional financiero sobre una inversión, sobre una compañía, empezó a tener esto, todo lo que ha mencionado Yolanda sobre lo que ha pasado a nivel histórico, y es que
las finanzas, los análisis dejaron de ser solo financieros, sino que empezaron a contemplar otro tipo de riesgos, los riesgos ambientales, los riesgos sociales, los riesgos del gobierno corporativo de las compañías. Todo eso para mí son riesgos que se vuelven riesgos financieros. Entonces el análisis del tema de finanzas sostenibles es no solo considerar la parte financiera al momento de hacer un análisis de inversión, sino que también hay que considerar todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de una compañía a la hora de analizar o de realizar un análisis financiero. Entonces es ahí donde ya de pronto, creo que está más adelante en el panel lo conversará, pero ya es entrar a definir qué son los criterios de ASG o de ESG en inglés. Eso es un poco lo que complementaría con la respuesta que dio Yolanda. Súper. Yo pienso que, digamos que me parece muy interesante ese recorrido que hizo Yolanda y como de empezar a mirar cuál es ese pasado y cuáles son esas decisiones en el pasado que nos han llevado a ver las finanzas sostenibles como un deber ser, básicamente. También, digamos, lo complementaría con el concepto del valor compartido. Y el valor compartido es cómo las compañías se vuelven responsables de una manera holística. Lógicamente, y estamos aquí hablando del sector financiero, hoy estamos reunidos financieros todos, pues lo primero que tenemos que ver es que el negocio sea rentable, que haya una rentabilidad, lógicamente, pero que adicional a esa rentabilidad se mida un valor agregado a la sociedad. Y ese valor agregado a la sociedad es cómo yo, desde mi quehacer, desde lo que yo sé hacer, puedo además contribuir a cuidar tanto el medio ambiente como las comunidades que están asociadas, mis grupos de interés inicialmente, y también cómo yo hacia el interior de la compañía tengo una organización transparente que me permite ser, digamos que, valga la redundancia, transparente a la hora de reportar esas incidencias y esas, digamos, esos impactos que se generan a través de mi quehacer. Y eso hace que las finanzas sean sostenibles. Y cuando uno mira cuál es el concepto de la sostenibilidad, es simplemente que se sostenga en el tiempo, que tenga un recorrido en el mediano y en el largo plazo y se garantice que en el futuro voy a poder seguir haciendo mi quehacer sin afectar tanto el medio ambiente como las comunidades, como a mi propia organización. Entonces, con ese concepto llegamos a las finanzas sostenibles. Y las finanzas sostenibles, digamos, para hacerlo mucho más práctico, es nada más que hacer el negocio, identificar esas oportunidades de negocio que tenemos en el día a día de una manera que respeten holísticamente todos los grupos de interés con los que me relaciono, y el medio ambiente al mismo tiempo. De esa manera, nosotros lo que empezamos a ver es, como dice Carlos, la necesidad de empezar a ponerle métrica al asunto y poder reportar sobre esas acciones, cómo están impactando y cómo al mismo tiempo yo dejo de invertir en algunos temas y en algunas industrias que están generando unos impactos grandes frente al medio ambiente, frente a las comunidades, y más bien invierto en compañías o en negocios o en proyectos que cuidan ese tipo de criterios. Y como bien lo decía Carlos, pues solamente tenemos los riesgos ambientales y sociales, el riesgo climático, que es clave de analizar en este momento, el riesgo de gobernanza, y todo eso se convierte al final en un riesgo financiero, se termina materializando en un riesgo financiero. Ahí sí que me gustaría un poquito complementar, bueno, todo lo que han mencionado mis compañeros. Finalmente, estamos en búsqueda de un crecimiento económico sostenible, pero yo creo que las finanzas sostenibles llegan también para reducir todas las presiones que se pueden generar a nivel medioambiental, teniendo en cuenta también todos los aspectos sociales y de gobernanza que no es que estén de lado por el tema medioambiental, al contrario, están sumamente incorporados. Y creo que si ya hablamos estrictamente del concepto, las finanzas sostenibles incorporan tanto las finanzas climáticas, que están orientadas a movilizar capital para poder cumplir los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, las finanzas verdes, que están centradas en otros objetivos ambientales, como pueden ser, por ejemplo, la biodiversidad, etcétera,
y también las finanzas sociales, que lo que busca obviamente es incorporar todo este aspecto social que se ha visto tan, tan afectado con el tema, por ejemplo, de la crisis de la pandemia. También lo incorpora, las finanzas sociales surgen y han tenido un empuje muy importante este último año, y creo que finalmente todo esto lo que busca es movilizar capital para poder financiar, identificar actividades económicas que permitan este crecimiento sostenible, justo, próspero, sobre el cual venimos hablando tanto y sobre el cual todos los países hemos asumido compromisos internacionales, compromisos nacionales, y creo que la única forma de lograrlo es a través de esa movilización de capital. Entonces, las finanzas sostenibles se vuelven esos instrumentos idóneos para poder lograr esa movilización que se necesita. Fantástico, me encanta que cada uno lo vio desde una arista diferente y creo que ya tenemos un panorama muy amplio. Entonces, quiero aprovechar el hecho de que ustedes vienen de distintos sectores o de distintas partes del sistema financiero y me gustaría saber qué papel juega cada una de sus entidades o cada una de las entidades en las que ustedes trabajan en este universo de las finanzas sostenibles. Les recuerdo que tenemos una representante de la Sobancaria, una representante de ECUA, que es una certificadora, una representante de banca de inversión y un representante de la Bolsa de Valores. Bueno, yo voy a arrancar. Entonces, acá, a ver, básicamente nosotros desde Metrix, ¿qué hemos hecho? Nosotros somos una banca de inversión de ambientes financieros. Sin embargo, en este tema nos metimos desde hace 7 años, un poco cuando Colombia decide hacer una hoja de ruta de bonos verdes, siendo los bonos verdes un mecanismo para financiar pues todo lo que Colombia se compromete en el COP21 de París para pues, mitigación de temas del cambio climático. Entonces, un poco desde ahí arrancamos y ahí es que empezamos a meternos en este tema tan interesante. Y lo que tratamos de promover, pues aparte de digamos, de trabajar muy de la mano con el gobierno, porque desde ese momento venimos trabajando en diferentes proyectos y vamos a seguir con temas sobre todo de temas de bonos verdes, ¿sí? Lo que tratamos de promover es que este tema de finanzas sostenibles sea adoptado por los clientes, en ese sentido, emisores, asesorarlos en las emisiones de bonos verdes. Tenemos clientes de todos los segmentos, uno de ellos Carbón, ¿sí? Pues un poco que estamos ayudando a estos clientes a temas de transformación. Carbón es carbón, o sea, eso no va a cambiar, pero hay maneras pues de que esto baje un poco sus emisiones. Entonces siempre estamos promoviendo el tema de utilización de mecanismos de finanzas como bonos verdes, ¿sí? Y promoviendo dentro de nuestros clientes que este tema sea un tema que en su negocio independiente que puedan o no emitir un bono, porque pues para emitir un bono uno tiene que ser una empresa bastante grande en Colombia, que este tema sea incorporado en sus negocios, ¿sí? Y buscar pues un tema de negocios más sostenibles, porque al final eso es lo que todo el mundo quiere, que su negocio a futuro sea sostenible, y eso implica que cumpla ciertos criterios en todo sentido, en medioambiental, en temas sociales y en temas de gobernanza. Eso es lo que hacemos. Muy bien. Por ejemplo, Isabel, ¿qué hacen desde la Sobancaria? Gracias, Germán. Estaba esperando un poco a ver las ópticas de los demás porque desde Asobancaria lo que hacemos nosotros, y es digamos que una oportunidad de oro, lo veo yo como gremio, somos el gran articulador, en realidad. Somos el gran articulador, somos una plataforma por medio de la cual nuestros agremiados pueden nivelar capacidades de manera tal que puedan empezar a incursionar precisamente en las finanzas sostenibles. Y para eso lo que hemos venido haciendo, y aquí conozco a Carlos desde hace mucho rato, a Yolanda, obviamente, a María Cristina, pues la estoy viendo en este momento por primera vez, pero sé quién es. Pero lo interesante acá es cómo aunamos fuerzas y cómo nosotros somos más al sumarnos.
y cómo además de eso se vuelve un tema súper interesante porque en temas de sostenibilidad y de finanzas sostenibles y de desarrollo sostenible al final del día, lo que estamos logrando hacer es precisamente trabajar en conjunto y co-crear esos espacios posibles que hacen que el desarrollo sostenible se dé. Y a través de la asociación lo que hemos venido haciendo, nosotros tenemos un acuerdo firmado desde el año 2012 que se llama el Protocolo Verde, y el Protocolo Verde lo que ha pretendido hacer es, digamos, sumar entidades bancarias, principalmente establecimientos de crédito, lógicamente, para que a través del desarrollo de unas estrategias claramente planteadas, que son productos y servicios verdes, el tema de riesgos, viéndolo desde SARAS y desde el riesgo climático, el tema de coeficiencia y el tema como de mirar todo lo que es acción climática transversal, obviamente involucrando temas de inversión responsable y de banca responsable, logremos enverdecer el sistema financiero. Como ustedes saben, parte de esos establecimientos de crédito hacen parte de conglomerados o de holdings, y también a esas holdings pertenecen firmas comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, pertenecen compañías de seguros, fondos de pensiones y cesantías. Entonces, luego en el 2018 lo que intentamos hacer fue invitar a los demás gremios del sector financiero a que se aunaran a este esfuerzo, y en ese camino ya llevamos recorrido pues un tiempito, y lo que queremos hacer a través de ese protocolo verde ampliado, como lo llamamos inicialmente, pero que ahora se va a llamar la Mesa de Finanzas Sostenibles del Sector Financiero, es precisamente eso, articular esos esfuerzos y mirar dónde están esos gaps que tenemos en cada una de las entidades que componen ese sistema financiero para enverdecer el sistema financiero, profundizar la colocación de cartera, profundizar las emisiones de bonos temáticos que vayan dirigidos básicamente a canalizar esos recursos para que tengamos ese desarrollo sostenible y para además de eso cumplir con los compromisos de los acuerdos de París y de la Agenda 2030. Y es como en el recorrido total de las unidades de negocio de las entidades bancarias, por ejemplo, cómo cada una de esas unidades de negocio aporta al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, no solamente desde la sostenibilidad, no solamente desde las finanzas climáticas, desde la ciberseguridad, desde la transformación digital, desde la inclusión financiera, desde el departamento de riesgos, viéndolo transversal. Entonces, cómo cada unidad de negocio puede aportar a ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, aplanando el camino un poco y fortaleciendo las capacidades de las entidades para que logremos eso en conjunto. Obviamente, en una articulación muy importante con el gobierno nacional, para poder, digamos, tener esa institucionalidad abajo que nos permite a través de la guía de bonos verdes, a través del documento de ESG que se ha emitido, a través de la taxonomía verde en la cual están trabajando actualmente. Es súper importante además tener ese diálogo articulado y, digamos, público-privado que le da viabilidad a las estrategias. Fantástico. Me gustaría saber, María Cristina, desde ECUA en España, ¿qué hacen? ¿Cómo aportan a este mundo de las finanzas sostenibles? Pues a ver, te cuento un poquito, Germán, bueno, les cuento a todos. ECO es una entidad de verificación y certificación. Nuestro trabajo está orientado siempre a emitir una opinión como una tercera parte. No realizamos trabajos de consultoría, sino yo diría que en el caso de finanzas sostenibles, nuestro trabajo está orientado básicamente a generar confianza en el mercado, en general, en el inversor, respecto a un determinado instrumento de financiación y el potencial etiquetado verde, social o sostenible que este pueda tener. Si logramos generar confianza, podemos aportar a la escalabilidad de este tipo de instrumentos, y a la vez una de las cosas muy importantes en la cual centramos nuestro trabajo es en evitar el greenwashing. Nosotros lo que buscamos es aportar robustez a un determinado tipo de instrumento, en el sentido de que, por ejemplo, si un corporate, un banco, una administración pública desea emitir un bono verde, pues nosotros lo que hacemos es evaluar que esta iniciativa
esté alineada con la estrategia de sostenibilidad y con la estrategia de negocio del emisor. Realizamos esta evaluación con la intención de asegurar de cara al futuro de que no se trata de un greenwashing ni de una iniciativa totalmente aislada al modelo de negocio del emisor. También tratamos de salvaguardar que el impacto de esa financiación obviamente va a ser sustancial, algún objetivo ambiental, y nuestro trabajo, pues ahí evaluamos un poco cuál es el impacto esperado de esta financiación. Nos basamos mucho en los indicadores que los principales estándares del mercado han establecido respecto a cada tipología de proyecto o a cada sector. Y yo creo que nuestro trabajo es sumamente importante en este mercado porque siempre alrededor de la sostenibilidad ha existido una subjetividad bastante común, pero creo que el trabajo de un verificador en finanzas sostenibles es clave a nivel de lograr que ese aspecto subjetivo sea lo más objetivo, que las métricas sean las adecuadas, que exista un impacto real y que finalmente pues el mercado confíe, que el inversor al momento que pueda revisar un informe pues tenga la información suficiente para decir, ok, me lanzo con esto y que se genere confianza, que es lo principal, ¿no? Creo que el papel del verificador está cobrando cada vez mayor relevancia. De hecho, en Europa ya sí que existe una iniciativa por parte de la Comisión Europea de crear un registro oficial de verificadores para temas de finanzas sostenibles, y creo que para nosotros eso es un impulso bastante importante porque finalmente nuestro trabajo siempre ha estado puesto en valor, pero finalmente cuando tienes una iniciativa de este tipo, pues se pone muchísimo más en valor y creemos que el verificador en este ámbito está para quedarse y tiene un papel primordial. Fantástico. Y Carlos, ¿qué está haciendo la Bolsa de Valores de Colombia en este tema? Bueno, yo creo que el rol que jugamos es, pues como saben, nosotros somos el proveedor de toda la infraestructura del mercado de capitales en Colombia, y para nosotros mantener el buen funcionamiento del mercado es un imperativo. Como saben, pues los mercados financieros pues son el eje para el buen funcionamiento de la economía a nivel general, y si eso falla, eso puede generar o puede considerarse un riesgo social. Nosotros desde la bolsa ya tenemos dentro de nuestra visión estratégica pues esa responsabilidad de mantener el buen funcionamiento de los mercados a través del servicio de proveer toda la infraestructura del mercado, desde la emisión de un título hasta cuidarlo, pasando por los servicios de información, de negociación, de compensación de liquidación, de custodia, pues todos los servicios que prestamos de la cadena de valor. Pero también somos conscientes que como bolsa contribuimos al crecimiento económico de nuestro país, pero también lo hacemos de una manera sostenible e inclusiva. Entonces ahí hemos venido trabajando varios temas. Por ejemplo, que el mercado de valores, el mercado de capitales es solo para compañías grandes, pues ya eso no es cierto. Nosotros tenemos una plataforma de crowdfunding donde las pymes se financian a través del mercado de capitales. El año pasado tuvimos emisiones desde 100 millones de pesos para pymes hasta emisiones de 1 billón para empresas grandes. Entonces, independientemente del tamaño de una compañía, cualquiera se puede venir a financiar en la Bolsa de Valores de Colombia. Eso por un lado. Y parte de eso es también ayudar de cómo lo ayudamos en la recuperación de las empresas. Entonces, el año pasado, emisiones grandes, pues tuvimos casi 13 billones de pesos en emisiones, y empresas de pymes, ya llevamos 50 pymes, 51 pymes financiadas, con campañas que cierran a los 20 minutos.
a través de nuestra plataforma. Tenemos más de 3.000 inversionistas que están, persona natural, invirtiendo a través de esta plataforma. Entonces lo que hemos venido es ayudando, eso ha sido parte de cómo contribuimos a que las empresas, independientemente de su tamaño, se financian a través del mercado de capitales, pero también hemos creado una línea de productos sostenibles en donde hoy tenemos el tema de los bonos temáticos. Entonces tenemos los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos sostenibles. Ahí estamos trabajando, hay una nueva categoría de estos bonos temáticos para ver si la lanzamos en Colombia, que son los bonos, ¿cómo lo digo en español? Pues, Sustainability Linked Bonds, pero son atados a los objetivos, a la estrategia que tenga una compañía en todos los temas de sostenibilidad, que ya hay varias jurisdicciones que lo tiene Londres, lo tiene la Bolsa de Luxemburgo, en Chile también lo están empezando a implementar, sé que están en el tema de regulación allá. Entonces acá estamos viendo también, porque hay unos emisores interesados en tener ese tipo de emisiones verdes, pero también nosotros hemos trabajado en promover que las compañías y los emisores colombianos revelen más y mejor información. Entonces yo no sé si aquí sabían que el mercado colombiano ha sido destacado varias veces por tener emisores que revelan muy buena información de sostenibilidad. El año pasado pues el mercado colombiano quedó de octavo entre los mercados a nivel global que tienen emisores que mejor revelan información de sostenibilidad. Y también el año pasado el GRI junto con la Agencia de Cooperación Sueca hicieron un estudio sobre cómo estaba el nivel de revelación de la información de sostenibilidad por parte de los emisores que hacen parte de las bolsas en Latinoamérica, y pues Colombia quedó el primero. Entonces, el 70% de los emisores colombianos revelan sostenibilidad, o sea, el país de Latinoamérica donde tiene más compañías listadas reportando. Entonces, ahora, esto es labor también, no solo de la bolsa, sino es que realmente los emisores están comprometidos en revelar la información. Que la información es buena, es regular o es mala, pues no es un tema nuestro, sino ya de los inversionistas, de estimular a que los inversionistas realmente revisen esa información, le pregunten, le hagan las preguntas a las compañías. Hoy tenemos, y todo esto lo hemos logrado hacer a través de un programa que lanzamos desde 2012 que se llama el Reconocimiento IR, donde subimos como la barra de revelación de información. Eso nació primero como información básicamente financiera, y después le fuimos agregando el gobierno corporativo, ahora se le va a agregar todo el tema social y ambiental, y ahí tenemos 33 compañías que son los que tienen los estándares más altos de revelación, y de esas 33 compañías tenemos 30 que revelan usando GRI, tenemos 14 que están en el Dow Jones Sustainability Index. Entonces, eso es parte de las cosas que hemos venido trabajando, y como mencionó Isabel, pues también hace un par de años creamos el Task Force de Inversión Responsable, donde también está Asobancaria, pero están todos los gremios financieros, está la Superintendencia Financiera, está el Ministerio de Hacienda, está Planeación Nacional, en donde estamos sentados también revisando, oigan, cómo ayudamos a enverdecer las finanzas, a cómo logramos enverdecer el sistema financiero. Entonces, no me quiero extender más, pero eso es un poco el rol que hemos venido jugando, y si quieren más tarde, pues también mencionamos los retos que tenemos, porque todavía hay mucho por hacer. Vale, pues muchas gracias a todos. Hablemos un poco de ESG o de ASG. Hoy se habla mucho de eso, está incluido ya en muchos reportes. ¿A qué se refieren exactamente cuando hablan de esas siglas? Y si estamos hablando de esto, ¿dónde me puedo conseguir reportes sobre este tema acerca de distintas empresas? ¿Qué estándares de reporting hay? Entonces, adelante. Bueno, Germán, cuando se habla de ESG o ASG es Environmental, Social and Governance. Sí, básicamente es, pues muchas de las empresas, hoy en día sobre todo las empresas listadas en bolsa,
y las empresas grandes adoptan el ESG, ven cuál es su negocio, ven cuáles son en el tema de environmental, cuál es su impacto en el cambio climático, cuál es su estrategia con respecto a eso, en lo social y en la gobernanza, depende de cada negocio. Obviamente la estrategia ESG es diferente, depende de dónde estoy yo parado en cada negocio, entonces, pero esto es hoy en día, a ver, debe ser un tema que entra dentro de la estrategia de negocio, es un tema inherente al negocio, lo que se busca es un poco, retomando lo que decía Isabel, es pues que sean negocios que sean responsables, ¿sí? A veces no se piden cosas locas, sino usted tenga empleo decente, que ese empleo decente, pues su gente son empleados, se les pagan sus prestaciones y tienen condiciones de trabajo decentes, ¿sí? Entonces, pues cada compañía lo tiene que adaptar, metodologías de reporte, de temas ESG, hay muchas, muchísimas, y digamos que uno busca medir eso, ver cuáles son los impactos en los estados financieros, hay 1000 metodologías, ese es uno de los temas que pues esto debería de converger casi que a unas normas internacionales de contabilidad, lo cual no va a pasar, pero sí tener algo un poco más estándar y que sea más fácil leer entre uno y otro y que no sea tan diverso. Entonces, eso es en muy grandes rasgos. ¿Dónde consigue uno información de ESG? Bueno, o sea, hay de todo, hay todas las páginas de todo, reportes, pues eso sí es meterse a internet y coger cualquier entidad listada en la bolsa americana, en el New York Stock Exchange, casi que todas tienen un reporte. Entonces, pues eso sí, conseguir información es muchísima, hay muy buena, hay regular, pero pues los reportes de las entidades normalmente son serios y todo, y hoy en día se piden casi que las firmas de auditoría también lo revisen. Sí, entonces es eso y de pronto, o sea, ahí voy a ceder la palabra a mis colegas porque yo sé que Carlos e Isabel tienen muchísima información sobre esto y sobre metodologías de reporte, sobre todo en el sector financiero, que es bien importante. Gracias, Yolanda. Yo me atrevería, y yo sé que Charlie está que se habla frente al tema de ESG. Yo solamente antes de que Charlie haga su intervención quisiera de pronto amarrar el tema de ESG o ASG, que es como bien lo decía Yolanda, ambiental, social y gobernanza. Digamos, y eso es mucho desde el aspecto de inversión responsable. El concepto de ESG o ASG aplica mucho a la inversión responsable. Sin embargo, se complementa un poco con el SARAS desde el sistema, digamos, bancario ya de colocación de cartera, que es el sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales. Y todo esto, digamos que siento yo que últimamente, bueno, desde hace unos años atrás, en Gran Bretaña se creó un task force que es el TCFD, que es el Task Force para Financial Disclosure, de Climate Financial Disclosure, y es cómo se hace la divulgación de la información de cómo el cambio climático está afectando los estados financieros del sector financiero, básicamente, y ahí se ven reflejados muchos de los aspectos ASG o ESG y de SARAS, pero en todo esto, y obviamente con todo el tema de riesgo climático que está siendo involucrado cada vez más. Entonces, cuando hablamos de SARAS, por ejemplo, es como el negocio que la banca está financiando impacta al medio ambiente y a las comunidades. Esos son el sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales. Esa plata que el sistema financiero coloca, cómo afecta el medio ambiente y a las comunidades. Cuando hablo de riesgo climático, es cómo el cambio climático afecta ese negocio que la banca está financiando. Y si nos damos cuenta, como bien lo decía Charlie al comienzo, cualquiera de estos riesgos se materializa en financiero y en la impagabilidad, por ejemplo, de una obligación. Porque si tenemos una compañía que está financiando, voy a poner un ejemplo, una carretera 4G, y esa carretera afecta una quebrada y la quebrada se desvía, tiene impactos tanto sociales como ambientales. O si impacta una comunidad a la que no se le hizo la consulta previa adecuadamente y esa comunidad debe ser desplazada, eso es un riesgo social. Y claramente puede, digamos,
frenar la obra, y al frenarse, pues obviamente no va a haber suficientes recursos con los cuales cumplir con su obligación financiera. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto está impactando el negocio financiero desde el quehacer de la banca, desde el quehacer de los inversionistas. Entonces, yo lo amarraría como no solamente ESG es una porción muy importante que analiza los riesgos ambientales, cómo se afectan esos riesgos ambientales, la S, todo lo social que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con equidad de género, que tiene que ver con inclusión de comunidades, que tiene que ver con diversidad, y la G, que es todo el tema de gobernanza hacia el interior, cómo está organizada la compañía para que pueda, digamos, tener transparencia en su quehacer. Pero eso se conecta con los otros riesgos que les acabo de mencionar, con el SARAS, con el riesgo climático y con todo el tema de TCFD. Y cada reporte que existe, bien sea vía GRI, bien sea vía TCFD, bien sea en el Dow Jones Sustainability Index, en todos esos reportes hay que hacer disclosure de este tipo de información, de cómo está impactando el negocio en estos temas, en lo social, en lo ambiental, en la gobernanza. Pero sé que Charlie tiene mucho que decir frente a los temas de, digamos, de inversión. Yo voy a hacer una pequeña intervención antes porque, Carlos, de este tema tiene, como dice, mucho que decir. Todo este tema, un poco para uno que vaya, todo este tema que impacta las finanzas, impacta la inversión, al final del día, acuérdense, es un tema de riesgo. O sea, todo esto se marca en que hay un riesgo desde cualquier lado. O sea, y todo lo que busca esto al final del día es minimizar un riesgo de volver un negocio sostenible, y no estamos hablando sostenible, un negocio que tenga impacto, no estamos hablando de microfinanzas que tiene, esos son negocios de impacto. Esto es sostenible, es que yo a futuro tenga un negocio, que es como mi cliente de Carbones, a futuro no tiene un negocio, ¿sí? ¿En qué plazo? No sabemos, pero a futuro no tiene un negocio, y lo sabemos, y se lo decimos, y él lo sabe, pero está haciendo lo posible para que su negocio sea más sostenible hasta cierto punto que no lo tenga. Entonces, todo esto es riesgo, y es lo que buscan en esas revelaciones, de esas metodologías de revelación de los impactos, es cuál es el riesgo que hay en los balances, ¿sí? Y ahí, don Carlos, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que el tema de ESG, que yo creo que ya llevamos varios años, puede ser unos 4 años muy en boga, y que hemos logrado, aquí que me acompañe Isabel, que hemos logrado cambiar ese chip de que esto no es filantropía, ni es ir a abrazar árboles, ni nada de esto. O sea, ya, y Yolanda lo acaba de mencionar, o sea, estos son riesgos que se materializan y se vuelven riesgos financieros, o el riesgo para los negocios. Entonces, los criterios de ESG básicamente son un conjunto de estándares en donde una compañía y los inversionistas miden el impacto de la operación y su estrategia de largo plazo. Y ahí los temas, por ejemplo, ambientales, a mí me gusta incluir el cambio climático dentro de los temas ambientales, no separarlo del ESG. Pero, por ejemplo, los temas ambientales está claramente todo el tema de cambio climático. Cómo mitigo, cómo se adapta una compañía, cómo preservan la biodiversidad, en los temas de polución, en cómo miden su huella de carbono, cómo la compensan. O en los temas sociales, una compañía, cómo es su relación con los empleados, deja que hayan sindicatos, los trata bien, les paga bien, cómo es la relación que tienes con las compañías tienen con sus proveedores, si sus proveedores también cumplen criterios de ASG, si tratan bien a las comunidades donde operan, si cómo cierran sus brechas de género, si hay mujeres en cargos directivos, o qué tanto participan las mujeres dentro de la fuerza laboral de una compañía, derechos humanos, bueno, entonces, y en la parte de gobernanza, ¿cómo es el liderazgo de esa compañía? ¿Cómo se administra ese liderazgo? Si respetan los derechos de los accionistas, no solo el mayoritario dueño, sino de los minoritarios? ¿Cómo se compone esa junta? Si las personas que hacen parte de esa junta son las personas que son ideales para estar ahí, que puedan ayudar a la dirección de las compañías, cómo se administran los riesgos, cómo se hacen los controles internos. Entonces, como ven, todos estos ítems que les he dado
dividido entre ambiental y social y de gobernanza. De nuevo, cualquier falla en alguno de estos se vuelve un riesgo financiero. Y ejemplos de emisores locales, no voy a ir a Nueva York ni a Europa, de locales con problemas, que han tenido problemas en algún momento, con escándalos empresariales que también hemos tenido en nuestro mercado. Todo eso se vuelve un riesgo y terminan pasando cosas. Y ahí la invitación es, oigan, las compañías, ¿dónde está la información? Que fue una pregunta de Germán. Pues todas las compañías listadas tienen su reporte en su página web. Pero también hay todos estos proveedores de información, hacen rankings, tienen métricas. Si ustedes entran a Bloomberg, están todas las métricas que quieran. El Dow Jones Sustainability Index también hace rankings, MSCI hace rankings, Bloomberg hace rankings. O sea, la información no está escondida, la información es gratis muchas veces. Entonces, aquí la invitación es, si usted es inversionista de alguna compañía, revise el informe. Mire qué están contando sobre todos estos temas. A ver, y en base a lo que usted está revisando de ese informe, entonces llame a la compañía, si usted es accionista o inversionista de esa compañía o quiere ser inversionista. Todas las compañías listadas tienen un área de relación con inversionistas y hay un punto de contacto para empezar a resolver dudas. Entonces yo ahí creo que hemos, en Colombia, como dije, las compañías se toman esto muy en serio, las compañías listadas cuentan lo que hacen, cuentan qué están haciendo en todos estos temas ambientales, sociales y de gobernanza, y claramente hay varios estándares en nuestro mercado. El que más se usa es GRI, que es el Global Reporting Initiative, que es el estándar, de hecho, que se usa más a nivel global. Pero también existe el de SASB, que es el estándar americano, y donde hay también mucha presión de fondos de inversión muy grandes como BlackRock, como Vanguard, en donde ya le están pidiendo a las compañías cuenta información también bajo el estándar de SASB. Los estándares en general son parecidos, pero tienen enfoques distintos. Tienen enfoques dirigido más a inversionistas, por ejemplo, en la parte de SASB, o el de GRI es más dirigido a los grupos de interés. Y como se mencionó ahorita también, todos conocemos, pues hay unas normas internacionales de contabilidad, las IFRS o las NIF en español. Entonces, y resulta que ellos también se están moviendo a trabajar en sacar un estándar para reportar los temas de sostenibilidad. Sobre todo va a empezar con el tema de cambio climático, es el primer foco. Ahí ellos también invitaron también a todos estos estándares que mencionaba, SASB, a GRI, a todos los demás que hay, pues hay unos 4, que son como los que más se usan. Y ellos, y básicamente, yo creería que en un futuro cercano, entonces en las notas de los estados financieros, cuando vemos el análisis financiero de las compañías, donde va a empezar a aparecer estos temas, por lo menos de cambio climático en un principio. Entonces, esto ya se está moviendo hacia eso, porque de nuevo, también tenemos un problema y es que hay varios estándares, entonces, ¿sobre cuál reporto? Pero bueno, yo creo no es un tema de Colombia, es un tema que es global y que pasa en todos los mercados, donde también tenemos, yo hago parte del Comité de Sostenibilidad de la Federación Mundial de Bolsas, y ahí pues estos temas también se han llevado a la mesa, en donde no se ha promovido en casarse con un estándar en particular, pero por ejemplo la federación sí va a tener asiento en este comité que creó la IFRS, y en llevar unas recomendaciones en cómo lograr esa convergencia hacia tener un estándar por lo menos que nos funciona a todos, así como las IFRS no funcionan en todas las jurisdicciones, cómo lograr que esas IFRS, pero en temas de sostenibilidad, pues también signifiquen lo mismo en cualquier mercado. Entonces le doy paso a María Cristina. Pues creo que lo han dicho todo perfectamente.
pero sí que me gustaría complementar solo un poquito respecto a lo que tenemos en, bueno, me voy a centrar en España, pero en realidad la ley que tenemos en España viene obviamente de directiva y de reglamento europeo. Desde hace varios años se presentan ya de manera obligatoria reportes respecto a cuestiones no financieras para cierto tipo de compañías. Hoy por hoy, a partir de este año, para aquellas compañías que sean de interés público y que tengan más de 250 empleados en plantilla y que cumplan ciertas cosas también relacionadas a cifras de negocio, a importe neto, a temas de activos, etcétera. Y básicamente lo que estas empresas, las empresas que están afectadas, tienen que reportar, pues es su impacto en materia social, ambiental, laboral, ética y todo lo relacionado a derechos humanos. Es por eso que lo menciono, ya que estamos hablando de temas de ESG. Y las empresas tienen que explicar en esta información que muchas veces viene de esas memorias de sostenibilidad que de manera voluntaria algunas empresas elaboran, pues hacen un extracto de esa información y elaboran los famosos estados de información no financiera, explicando estos ámbitos, las políticas que han adoptado, cuáles son los resultados que han conseguido en el ejercicio y cuáles son los riesgos que se encuentran vinculados a estas cuestiones. Como han mencionado mis compañeros anteriormente, los estándares para reportes de sostenibilidad, el más usado es GRI, pero GRI tiene un ámbito muchísimo más amplio respecto a los grupos de interés, pero también es verdad de que SASB está tomando una delantera bastante importante porque centra su materialidad en aspectos financieros. Entonces, finalmente eso es lo que el inversor le interesa, conocer cuál es el impacto en el aspecto financiero, y creo que es el que probablemente pueda tener mayor cabida y es el que está siendo muchísimo más escalable. También es verdad que, como ha mencionado Isabel, existen algunos otros estándares para temas específicos de ámbitos de riesgos climáticos, pero vamos, que creo que el tema de divulgación, de información, ESG, sostenibilidad, información no financiera, va a terminar siendo muchísimo, ya no solo voluntario, sino va en los países en los que todavía no lo está, pues va a tener ese requisito de obligatoriedad, que finalmente es lo que va a mover a que todas las empresas, a que todo el sector financiero, y cuando hablo de sector financiero me refiero a bancos, gestores de fondos de inversión, etcétera, que van a tener que converger todo lo relacionado a sostenibilidad en información que sea pública, transparente. Algo que no he mencionado es que en el caso de la ley española, la 11/2018, implica que estos estados de información no financiera tienen que ser verificados por un tercero, cosa que también aporta muchísima mayor objetividad y transparencia en el tema, y que bueno, que creo que empezaron con 500 empleados, ahora son 250, entonces va siendo muchísimo mayor, la obligatoriedad se va generando para más actores, y creo que eso finalmente es sano para el mercado y para la credibilidad de todo el tema de sostenibilidad. Quería preguntarles cuáles son los retos que ustedes están viendo para un gerente, para un estudiante de estos programas que nosotros estamos impulsando en materia de reporte y en materia de estos criterios que pues, son tan vastos para evaluar la información. ¿Qué retos están viendo? A ver, yo creo que un poco, antes de contestar esa pregunta, voy a hacer un comentario que va a ayudar a contestar la pregunta. Yo no sé si se han dado cuenta que todo lo que hemos dicho aquí y que María Cristina, pues que es verificadora, o sea, representa a un verificador, al final todo este tema de sostenibilidad es un tema que está basado en transparencia y veracidad de lo que estoy haciendo, y cada día deja de ser un cuento, ¿sí? Es algo material y que quiero volver numérico y reportado y ver cuál es mi impacto, y que lo que estoy haciendo no es un cuentico que en algún momento parecía como eso. Entonces, ¿cuál es el reto para un gerente? Para un gerente,
Pues el primer reto es tener un negocio sostenible. Para tener ese negocio sostenible, lo importante es que esté mirando dentro de su negocio cuáles son las cosas que no le pueden dar sostenibilidad y voltearlo hacia allá. Entonces, eso tiene que analizarlo, volverlo, meterlo en su estrategia y volverlo en su negocio. Uno. Dos, tiene que ser, va a tener, es lo que decía María Cristina, cada vez los reportes, o sea, vamos a llegar a un punto en que ese reporte va a tener que ser un reporte público y verificado. Entonces, no es un cuento, no es un cuento que él va a montar, no es que yo hago esto, no, eso va a ser medido. Entonces, tiene que poder llegar allá. Obviamente, esto irá de empresa grande a pequeña, pero va a tener que ser eso, ¿sí? Ese para mí es el reto. ¿Cuál es el reto para los estudiantes? No, yo creo que es una oportunidad gigantesca de un mundo nuevo, un mundo que en el mundo en que yo nací, cuando uno era financiero, miraba las finanzas puras y duras, punto. ¿Cuál es la TIR? ¿Esto da o no da? ¿Esto le cabe deuda o no le cabe deuda? Y eran puros números, uno no miraba lo otro. Ese mundo se acabó, ¿sí? Y el reto es más para la generación nuestra cambiar el chip. Para ellos es una oportunidad de un mundo absolutamente, para mí, un mundo súper interesante, porque estoy en un negocio, el negocio tiene que ser negocio, esto no es filantropía, esto no, nadie está regalando plata, tiene que ser negocio, pero tiene que ser sostenible. Entonces, pues para mí es que es una oportunidad que tienen, son industrias que están haciendo, por ejemplo, el trabajo de María Cristina es algo que no existía, ¿sí? O sea, verificar eso no existía, y en el mundo financiero es, oiga, sí, las finanzas puras y duras son importantes, pero hay otras cosas súper relevantes. Entonces, para mí, eso es como yo lo veo, ¿sí? Eh, yo creo que el principal reto que puede tener un directivo, un gerente, con el tema de sostenibilidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el tema de finanzas sostenibles normalmente es muy estratégico y es gestionado directamente por los directores financieros y por la alta dirección, ¿no? Creo que lo importante es ver esto como una palanca de creación de valor para el negocio. Y cuando me refiero a una palanca de creación de valor es identificar qué es lo que tu accionista, tu inversor requiere, cuál es la política que tiene en este ámbito, qué es lo que le interesa, qué es lo que está haciendo el sector y la competencia en este ámbito, que creo que es importantísimo también. Y una vez que tengas claro eso, pues empezar un poco a alinear la estrategia de sostenibilidad, la estrategia de negocio con la estrategia de sostenibilidad. Creo que también es muy importante conocer qué evalúan estas agencias de rating ESG, porque finalmente eso va a hacer que tú sepas qué te va a posicionar de manera adecuada con una agencia de rating. Entonces es muy importante saber qué evalúan, qué aspectos, dónde le tengo que meter muchísimo más caña al tema. Y creo que algo que lo leía la vez pasada y resulta muy lógico es que finalmente si realmente se desea que el tema de sostenibilidad deje de ser algo totalmente complementario y pase a ser algo central y estratégico dentro de una compañía, es incluso hasta a veces, y se está viendo, que hay muchos factores ESG o de sostenibilidad que están alineados o que forman parte de la retribución variable de la alta dirección, es decir, que se colocan objetivos relacionados a este tema. Y creo que es de suma importancia porque un proyecto, una empresa que recién se comienza a alinear con estos temas, es básico que la alta dirección esté sumamente comprometida con este tema, que existan estructuras de gobernanza adecuada porque es un trabajo y las personas que han estado involucradas en establecer estrategias de sostenibilidad en compañías lo saben perfectamente. Es un trabajo arduo, cambiar mentalidades muchas veces y resulta siendo un trabajo muy bonito, pero en el cual obviamente tienes que tener un respaldo importante por parte de la alta dirección. Entonces, sí que a veces al inicio sonaba un poquito
me rechinaba un poco el hecho de alinear la retribución variable de los directivos, pero es que es verdad, es la única forma en la que el tema funcione y exista un compromiso, metas, objetivos a mediano y largo plazo para que el tema funcione. Gracias a todos. Quisiera moverme a un tema de más adelante y es un poco que nos cuenten cómo es el estado del arte hoy, o que trabajemos un poco sobre el estado de arte de las finanzas sostenibles en el mundo. Y pues obviamente el caso de Europa es un caso emblemático, es tal vez el ámbito del mundo que nos está marcando la pauta, y un poco también qué lecciones podemos aprender nosotros en Colombia de lo que está pasando en la Unión Europea y de todas sus iniciativas en esta materia. Entonces, pues, adelante. Gracias, Mauricio. Si quieres, yo ahí quisiera contestarte esa pregunta porque me parece muy importante, digamos, tomar ventaja, eso que acabas de mencionar, de tomar ventaja de lo que se ha avanzado en otros mercados. Y también contarles que en realidad Colombia es un referente en estos temas, es un referente frente a la creación de ese ecosistema donde se van a dar esas finanzas sostenibles. Entonces, sí, también es cierto, nosotros sí debemos mirar a lo que está haciendo la Unión Europea, y de hecho, localmente el gobierno nacional ha venido trabajando, como les contaba hace un segundo, en la creación de la taxonomía verde para Colombia. Si bien es cierto, esa taxonomía verde no nos la podemos reinventar nosotros, pero sí debemos obviamente adecuarla a las particularidades del mercado colombiano, o como se dice coloquialmente, platanizarla. Pero sí es importante tomar como base esa taxonomía verde de la Unión Europea, como tú muy bien lo has dicho. Europa nos lleva un poco de camino adelantado, pero también verla frente a lo que ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos, y ahora con el gobierno de Biden, esto estaba empezando a tomar fuerza. Entonces, tomar ese equilibrio y crear algo para Colombia es muy importante. Y el estado del arte, yo pensaría de las finanzas sostenibles, y me devuelvo un segundo a contarte un reto que se ha identificado, como bien lo decía Carlos Barrios hace un segundito, es nosotros estamos tratando de sacar esto del discurso de la filantropía, sacar esto del discurso de la responsabilidad social, y que esto evolucione a que sea realmente un nuevo enfoque de los negocios. Este es el nuevo enfoque de cómo hacer negocios al final del día. Y para eso quiero solamente, digamos que hacer un poquito de hincapié en lo que decía María Cristina. Importantísimo, importantísimo que eso vaya amarrado a las metas de las personas, porque como bien les decía, la sostenibilidad no se construye, y creo que ese es un reto muy grande, no se construye desde las áreas de sostenibilidad. Se construye desde las áreas de negocio, se construye desde el comercial, se construye desde el de riesgo, se construye desde la persona de tesorería, desde la persona de finanzas. ¿Por qué? Porque hay que tener muy claro esa visión holística, y creo que ahí es donde tenemos el gran reto para los nuevos estudiantes. No podemos dejar de lado la visión holística, porque si nos damos cuenta, lo que hemos repetido durante todo este conversatorio es: necesitamos evaluar la integralidad del negocio, no solamente su rentabilidad y latir y si le cabe deuda, como decía Yolanda, sino cuáles son sus impactos agregados. ¿A quién está impactando? Al capital natural, al capital social, al capital, digamos, económico. ¿Cómo impacta esos capitales? Entonces, me parece que ese es el estado del arte de las finanzas sostenibles a final de cuentas. Hay muchos elementos donde nos podemos, digamos, apoyar, pero también cabe decir que Colombia es un referente. Fíjense, Carlos está participando del Comité de Sostenibilidad de las bolsas. Nosotros desde Asobancaria participamos en FELABAN, a través de FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, en un comité de sostenibilidad de la misma manera. Y muchos países vecinos nos piden a nosotros, Asobancaria, venga, ¿cómo es el modelo? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Y el otro reto importante que no podemos dejar de lado es acercar los discursos, servir de puente. Las personas que hemos estado en el mundo, digamos, financiero todo el tiempo,
es importante traducir lo que el mundo de sostenibilidad quiere decirle al mundo financiero, y para eso hay que acercar los discursos. Muchas veces los ambientalistas hablan de la mitigación, la adaptación, las emisiones, y eso a veces se suele perder en el discurso financiero. Hay que traducirlo, hay que llevarles a ellos y traducir qué quiere decir si yo no me adapto al cambio climático. ¿Qué quiere decir si yo no mitigo los efectos del cambio climático? ¿Qué quiere decir que yo debo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Y eso cómo va a impactar mi negocio si lo hago o no lo hago? Y cuando hablábamos, por ejemplo, de las compañías de las que no, digamos, no tienen un futuro, como lo decía Yolanda, el carbón todos los combustibles fósiles, un poco pensar en el plan de transición. Hay un plan de transición y ahí se abre un camino interesantísimo, por ejemplo, para el tema de bonos temáticos que mencionaba Carlos hace un segundo, y es bonos de transición. ¿Cómo desde el sector financiero podemos apoyar a esas compañías a hacer la transición hacia tener una compañía más resiliente, con menores impactos, con menores emisiones? Porque no es que no, tenemos que ser conscientes que en Colombia esa industria es supremamente importante para la economía colombiana. Entonces no podemos simplemente desecharla, sino venga, ¿cómo le puedo ayudar a usted a hacer esa transición? Eso sería lo que yo contribuiría en este momento. Gracias, Isabel. Yo quisiera agregar en esa parte, y es que las compañías no deben tener una estrategia de sostenibilidad por aparte, sino que la sostenibilidad debe estar en el centro de la estrategia de las compañías. Entonces ya no es un tema aparte. Esa es una recomendación pues, de la pregunta anterior. Y volviendo al tema de la regulación, yo creo que la Superintendencia Financiera ha venido trabajando muy activamente, puede ser desde hace unos 4 años, y hay un marco normativo para los bonos verdes que salió el año pasado, entonces ahí está, hay una regulación que dice de cómo debería ser esas emisiones, qué debe reportar un emisor que haga una emisión de bonos verdes, que en general la preocupación de la Super es cómo evitar el greenwashing. Así como hay lavado de activos, pues hay lavado verde. Entonces, esa es parte de la preocupación y eso es como lo que quiere atajar la Super, evitar o disminuir ese riesgo de greenwashing. Y la Super se ha venido alineando con estándares internacionales, con el ICMA, con el CBI, ha sacado guías para los fondos de pensiones, ha sacado, nos hace un assessment de riesgos de cambio climático a todo el sector financiero. Nos toca contestar una encuesta que es cada 2 años, espero que la vuelvan anual, donde nosotros como instituciones financieras, vigiladas por la superintendencia, tenemos que contar si estamos considerando los riesgos de cambio climático, por ejemplo. Yo creo que dentro de pocas semanas debe salir el resultado de la última encuesta. Entonces, y adicional hay un tema importante y es el desarrollo de esa taxonomía verde, que como Isabel mencionó es que la base es lo que ha hecho Europa, pero tocaba platanizarla. Entonces, de un momento a otro, no podemos quitar el tema de la industria del oil and gas, que pesa mucho en nuestra economía, pero no podemos salir de un día para otro y decir, bueno, ya no, esto queda excluido, sino cuál es la transición para que esa industria sea menos contaminante, por ejemplo. Entonces, igual, la misma taxonomía europea tiene retos. Ahí estaba leyendo, se armó una controversia porque incluyeron al gas. Entonces, habían quejas de que la taxonomía no debería incluir, o los más puristas en la taxonomía europea no querían que se incluyera la industria del gas dentro de esa taxonomía, y están en esas definiciones. O sea, igual creo que es la más completa, pero de nuevo, Colombia tomó eso como base y ha venido trabajando con todos los sectores en esa definición de construir la taxonomía verde para nuestro mercado. Es un poco lo que también añado en esta pregunta.
Gracias, Carlos. A María Cristina en un par de minutos para que nos dé una Sí, mirada a Europa. un par de minutos voy a tratar de ser rápida. A ver, la taxonomía en realidad la taxonomía europea resulta siendo una de las reformas que se han implementado en tres áreas, ¿vale? Inicialmente porque la Comisión Europea lo que planteó fue su estrategia para lograr un continente climáticamente neutro el 2050, que es el famoso Pacto Verde Europeo. Este Pacto Verde Europeo tiene a su vez un plan de inversiones que permitirá movilizar capital hasta 1 billón de euros en inversiones sostenibles durante la próxima década. Y porque, claro, es necesario ya no solo recursos públicos, sino también recursos privados para poder cumplir esos objetivos ambientales que la Unión Europea se ha planteado. Entonces, este plan de inversiones, este Pacto Verde Europeo, a su vez, trabajó reformas en tres áreas. Una que es la de reorientar estos flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Una de estas patitas es la taxonomía, que es básicamente una clasificación de las actividades económicas de acuerdo a su contribución ambiental. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea ha establecido 6 objetivos ambientales y con la actual taxonomía solo se han abordado 2, que es mitigación y adaptación al cambio climático. Se han identificado las actividades económicas y se han desarrollado criterios técnicos para evidenciar su contribución ambiental. Y en base a ese informe, esa taxonomía, se ha elaborado un reglamento, que es el reglamento que ayuda a facilitar las inversiones sostenibles. Entonces, otra de las áreas en las que se han trabajado reformas, y coincide mucho con lo que hemos estado conversando durante la sesión, es la de integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos, ¿vale? Y también se han llevado a cabo algunas acciones. Y la otra, todo lo relacionado a divulgación respecto a información de sostenibilidad. Sí que quería comentar que lo relacionado a taxonomía, el reglamento de la taxonomía obviamente ha aterrizado también en información no financiera, en divulgación. Entonces, el artículo 8, por ejemplo, del reglamento de la taxonomía requiere que determinados tipos de entidades de interés público, ya sean financieras o no financieras, que tienen la obligación ya actualmente de reportar información no financiera, divulguen en estos informes qué parte de sus actividades, su facturación, inversiones, gastos operativos, etcétera, están alineados con la taxonomía. Esto se va a desarrollar a partir de junio del 2021, que es cuando la Comisión Europea va a establecer cuál va a ser ese contenido, la presentación y la metodología que deberá aplicarse en este ámbito, ¿no? Entonces, todo lo que se viene trabajando a nivel de Unión Europea en tema de finanzas sostenibles siempre va a tener un aterrizaje en tema de regulación y por ende en tema de divulgación, que es finalmente lo que probablemente pase también con la taxonomía colombiana, ¿no? Que como bien han mencionado Carlos e Isabel, pues se va a tener que adaptar y me parece que es lo más lógico y lo más inteligente, aprovechar lo que ya se ha hecho y adaptarlo al contexto local, ¿no? Pero eso es un poco lo que les puedo comentar respecto a taxonomía europea. Gracias, María Cristina. Le damos el paso a Germán para que nos introduzca el tema siguiente y pues muchas gracias a todos por los comentarios. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Entonces, Carlos mencionó en algún momento que para él el tema de cambio climático era un tema súper importante y que él siempre lo metía en el asunto de ESG. Yo creo que hagamos un poco de zoom in en este tema de cambio climático. ¿Cómo se miden los riesgos climáticos y el impacto en las actividades de estas empresas que el sistema financiero financia, por ejemplo? ¿Y cómo podemos garantizar que haya suficiente disponibilidad de información para los inversionistas para que sepan el impacto que tienen sus inversiones sobre el clima? A ver, yo creo que ahí volvemos, ahora les doy la palabra a Carlos, a todos los esquemas de reporte de los que hablamos. ¿Sí? Entonces hay diferentes maneras de medir. Entonces está el SASB, está el TCFD, está el GRI, está el Climate Disclosure.
Entonces, todos estos esquemas buscan medir de una u otra manera el impacto, el riesgo que hay por un potencial impacto del cambio climático, ¿sí? Entonces, pues ahí volvemos a eso y es como el sector financiero y volvemos al tema que hay una diversidad. Entonces, cuando digamos hay un fondo que dice que es un fondo de sostenibilidad y que hace inversiones en compañías, hay cierta complejidad porque cada compañía puede reportar de manera diferente. ¿Se me está viendo Yolanda? Yolanda, Yo, se cortó un momento. sí, yo creo que sí. Sí, se cortó, hay algo en el internet. Pero pues básicamente volvemos al tema de las metodologías, ¿sí? Para reportar eso y este siempre incluyen el tema de cambio climático, ¿sí? Y la data es diversa, o sea, ahí hay un tema que fue el que hablamos, hay un tema que es complejo y que el mundo sabe de la necesidad de volver esto estándar y de tener más información y como lo dije anteriormente, todo esto al final está basado en que debe haber transparencia al mercado, ¿sí? Y es lo que se está buscando. Tal vez hay un poco complementar que, por ejemplo, en el ámbito de instrumentos de financiación verde, social o sostenible, por ejemplo, en el caso de bonos temáticos, sí que los estándares internacionales, las directrices que ha establecido, por ejemplo, ICMA, establecen compromisos de reporting, de divulgación respecto a tanto en la asignación de fondos como también en temas de impacto. Entonces, eso de alguna manera asegura de cara a un inversor que efectivamente, pues, los flujos se están destinando para proyectos que tengan un impacto ambiental o social o de acuerdo al tipo de instrumento, y también asegura que en algún momento durante la vigencia del bono, pues se puede hacer también una medición de impacto, ya con indicadores obviamente ya más técnicos, en el cual se puede establecer cuál es el impacto ambiental, por ejemplo, en el caso de bonos verdes, que se puede tener con la financiación de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eso resulta muy importante porque en una etapa pre-emisión, el emisor se compromete en los famosos marcos de referencia, se compromete a que yo voy a reportar anualmente asignación y durante la vigencia de la vida del bono voy a reportar, pues, por ejemplo, una vez impacto. Entonces, son compromisos muy fuertes, la publicidad es necesaria y la verificación también. Por eso es que los verificadores también hacemos un trabajo en este ámbito, no solo en una etapa pre-emisión, sino también en una etapa post-emisión, porque somos los que verificamos que esa información contenida en estos famosos reportes anuales pues obviamente sea información creíble, información robusta, que en el caso de indicadores, pues los indicadores de impacto sean idóneos, que la metodología de medición también la sea. Entonces, ese tipo de cosas son importantes porque le estás generando confianza al inversor respecto a cómo estás gestionando el uso de los fondos, ¿no? Yo ahí, digamos, María Cristina, me gustaría de pronto contarles qué son los riesgos climáticos. Y digamos que los riesgos climáticos los podemos dividir en dos: riesgos físicos y riesgos de transición. Y en ese orden de ideas, la idea de, digamos, de poder mitigar estos riesgos climáticos, y al final del día, siempre lo hemos venido diciendo, esos riesgos climáticos terminan materializándose en riesgos financieros. La idea es que desde el sector, y específicamente hablando del sector bancario, digamos, para dejarle la parte de inversión a mis tres compañeros de panel que obviamente están muy enfocados en el tema de inversión y de emisión de bonos, desde el punto de vista de colocación de cartera como un establecimiento de crédito, la evaluación del riesgo climático debe verse así, debe verse como en estos dos tipos de riesgos de transición y físicos. Si hablamos de los riesgos de transición, estamos hablando de cuáles son esos riesgos que voy a enfrentar para transicionar la economía hacia una economía resiliente y baja en carbono. Y ahí podemos encontrar riesgos de reputación, podemos encontrar
riesgos de mercado, riesgos tecnológicos, riesgos regulatorios, que son todos los que hemos venido conversando durante este conversatorio, valga la redundancia. Entonces, es cómo enfrentar esos riesgos de transición, es precisamente haciendo un poco de lo que estamos haciendo en este momento. Articulación con el gobierno nacional para mirar el aspecto regulatorio, articulación con el mercado para identificar esas oportunidades de negocio frente a la identificación de esos riesgos climáticos. En tecnología es lógicamente toda la parte de reporte también, cómo nosotros podemos empezar a reportar sobre la identificación de esos riesgos climáticos, y en la parte de reputaciones, en la medida en que una entidad empiece a atender esos riesgos climáticos, su reputación mejorará, o si no los atiende, lógicamente podrá tener problemas reputacionales. Y en los riesgos físicos tenemos dos tipos de riesgos, agudos o crónicos. Y en ese orden de ideas, digamos, lo que tendríamos que entrar a mirar un poco es cómo medir los riesgos que están generando el cambio climático en un proyecto determinado que la banca financia, para poder saber cómo atenderlos. Si son agudos, son obviamente que se presentan en un momento e impactan de manera aguda la operación. Crónicos es que se repiten en el tiempo y se vuelven crónicos. En ese orden de ideas, la manera, digamos, como la banca está evaluando el tema de riesgos climáticos es, digamos, que el paso siguiente a tener incorporado todo el sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales. No podemos pretender que una entidad financiera incorpore el análisis de riesgos climáticos sin tener un sistema de análisis de riesgos ambientales y sociales debidamente incorporado en el análisis crediticio de sus operaciones. Vamos por pasos. Y eso es lo que desde Asobancaria hemos venido digamos que impulsando, y es que las entidades cada vez más incorporen este tipo de análisis en su análisis crediticio integral de las operaciones. Y de hecho, el año pasado precisamente hicimos una guía para establecer el SARAS para microfinanzas, porque muchos de estos negocios, estamos hablándolos a gran escala, con grandes clientes corporativos y demás, pero también hay que empezar a hacer este análisis y bajarlo a las microfinanzas. Es importantísimo mirar cómo desde las microfinancieras se están impactando, digamos, o sea, están teniendo impactos tanto ambientales como sociales, y cómo ayudarle a las microfinancieras a hacer una evaluación de este tipo de riesgos en los negocios que están financiando. Entonces sí me parece que es importante como verlo como un recorrido lógico, como que vamos por pasos, pero la buena noticia es que cada vez más las compañías colombianas están interesadas en incorporar, los establecimientos de crédito están interesados en incorporar estos análisis en el análisis crediticio de sus proyectos. Muy bien, y Carlos. Yo quería mencionar que, de nuevo, el impacto que tenemos la industria financiera en general es en la forma como invertimos la plata de los clientes. Cómo se invierte ese dinero, los ahorros de los clientes, cómo son invertidos. Yo creo que el principal impacto, porque es, de nuevo, los inversionistas se están volviendo más sofisticados en que quieren invertir su dinero. Entonces les dicen a estos fondos de inversión en qué y cómo quieren invertir, y ya hay una diversidad grandísima en cómo se invierte este dinero y cómo, utilizando muchos criterios. Hay fondos de inversión que tienen en cuenta todos estos criterios de ESG. Hay fondos de inversión que hacen exclusiones. Entonces, por ejemplo, no invierten en oil and gas o en carbón. O de hecho, hay unos fondos que analizan el riesgo de acceso a agua potable. O sea, a este nivel de sofisticación estamos. Esto está, de nuevo, esta industria, todo el tema de ESG y la inversión de ESG ha crecido muchísimo, porque el año pasado creció 40 trillones de dólares. Entonces, es una realidad. Yo creo que nos hemos olvidado todos de mencionar de que por qué a las compañías les interesa hacer esto. Y es que esto también implica el acceso al crédito, a la financiación,
Entonces, muchos inversionistas de nuevo están teniendo o están considerando mucho estos criterios de ASG, de cambio climático, y si no cumplen esos criterios, pues no le prestan plata, no les dan plata para financiarse. Entonces, esto de nuevo, todo es dinero, no es filantropía. El acceso, no le puedes, las compañías no quieren quedarse por fuera en tener acceso a liquidez, y eso es parte de toda esta dinámica que se está dando en el sector financiero. Y un poco lo que nos hemos olvidado también es que pues el famoso Acuerdo de París, que lo mencionan, y en donde las naciones se comprometan a una reducción gradual, con unas metas a X años de reducir sus emisiones, de ser carbono neutrales. Ya estamos viendo las compañías estableciendo metas de carbono neutralidad. Y parte de eso yo creo que nos hace falta en nuestro país es mencionar la meta de Colombia. ¿Cuál es la meta de Colombia? Porque nuestro país pues no es el que más aporta o es el que más contamina cuando se hace el benchmark con los otros países, pero por ejemplo la meta inició en que Colombia debía reducir su meta de emisiones en 20%, y este gobierno, puede ser el año pasado, se anunció que debe reducirse en 51%. Entonces, ¿y eso qué implica? Eso qué implica para las empresas colombianas, para el aparato productivo colombiano, ¿eso qué implica? Y yo creo que eso es parte también de lo que tenemos que considerar en cómo las empresas van a empezar a funcionar. Y en el tema de emisiones, pues a través de la Bolsa de Valores de Colombia se han financiado más o menos 3.3 billones de pesos en emisiones verdes, en emisiones sociales, en emisiones sostenibles. Sin embargo, hay pues otro tipo de financiación, como es la cartera que ponen los bancos, por ejemplo. También hay emisiones privadas que normalmente que vienen por el lado de la banca multilateral, pero a través de bolsa y con diferentes tipos de inversionistas, pues se han colocado más de 3.3 billones de pesos, 1.5 billones en bonos verdes, 1.3 billones en bonos sociales y medio billón de pesos en bonos sostenibles. Entonces, claramente quisiéramos que haya más, van a venir más, y yo creo que también nos faltan más instrumentos financieros. Nuestro mercado todavía no tiene un índice de ESG, estamos trabajando en eso, por ejemplo, pero hay en otras jurisdicciones ya hay, aparte de los índices, hay fondos de inversión, los ETF, hay derivados también, hay plataformas de certificados de emisiones de CO2, las bolsas están prestando servicios, como ahora todo es virtual. Entonces, por ejemplo, para que como las compañías no pueden viajar a promocionar y atraer inversiones, pues se hacen de manera virtual, y las bolsas, por ejemplo, proveen ese tipo de plataformas para sus emisores. Entonces, yo creo que en general hay una gran dinámica de todo el sistema financiero. Colombia no se ha quedado atrás. Yo creo que parte del reto que tenemos es que nuestro sector financiero, ya tenemos de un lado a los emisores reportando mucha información, pero también necesitamos que del otro lado esa información se demande, y que el sector financiero realmente comience aún más a demandar esa información y a cuestionar y a preguntar y a hacer seguimiento de esa información que reportan las compañías. Yo creo que eso es parte del reto que tenemos como mercado también. Voy a conectar con una pregunta del público. Tal vez solamente nos vamos a restringir a esta pregunta por el tiempo, y le doy la palabra a Germán para que cierre. Luego, y es relacionada con la emisión de bonos verdes, y tiene que ver con cómo es la regulación colombiana comparada con las otras regulaciones del mundo, y eso, digamos, cómo hace que nuestra dinámica de emisiones se compare con la dinámica de emisiones de otros mercados.
A ver, acá si quieren, y pues obviamente Carlos es la bolsa, y bueno, Isabel es bancaria, pero pues la regulación de emisiones, un bono verde primero es un bono ordinario. Esa regulación está establecida, probada, aplicada, no tiene nada raro, ¿sí? En cuanto al componente verde, digamos, ya hay una circular de la superintendencia donde explica qué debe haber para el componente verde y un poco pues se basa en los principios de emisión de bonos verdes a nivel global y dice que se debe adaptar una taxonomía idealmente, como todavía en Colombia no hay una y se está trabajando, como ya se ha dicho aquí, pues es una taxonomía, pero pues, o sea, emitir un bono en Colombia está hecho, o sea, la fórmula la tiene hecha la bolsa, la tiene armada, obviamente uno tiene que tener un tamaño, tiene que tener hay, pues, ciertas cosas que hacen que el mercado, pues la bolsa hace un gran esfuerzo, que el mercado gane más liquidez, y el tema verde ya se está entrando pues ya la superintendencia está entrando, tiene su circular, tiene una guía de bonos verdes y la taxonomía, pues no hay una taxonomía local todavía, la va a haber y pues uno se imaginaría que a futuro esa taxonomía se convierta en regulación, pero es eso. No sé, una comparación con el nivel internacional, si Carlos quiera entrar a hacerla, pero pues para mí el mercado está abierto, o sea, ¿sí? Yo ahí agregaría que, o sea, como dijo Yolanda, una emisión de un bono verde tiene toda la regulación de una emisión de un bono normal, solo que adicionalmente, pues hay que verificar y certificar que esa emisión va a cumplir una serie de criterios. Si va a financiar un proyecto que realmente sea verde y además a ese proyecto hay que hacerle seguimientos. Entonces, las compañías que hacen ese tipo de emisiones tienen que reportar por lo menos de manera anual cómo va ese proyecto y si está cumpliendo. Y la regulación y la circular que sacó la superintendencia dice, ¿y qué pasa si no cumple? ¿Y qué pasa si eso es greenwashing? Sí, yo creo que la regulación y la guía de bonos verdes que sacó la superintendencia está muy alineada a cómo funciona esto a nivel internacional. Y aquí es importante, por ejemplo, la labor de María Cristina, que este tipo de compañías son las que certifican que realmente se está cumpliendo eso. Eso es un poco, como mencioné, el comparativo a nivel internacional. De nuevo, yo quisiera que en Colombia hubiera más emisiones verdes. Vemos ya una gran dinámica a través del mercado principal, a través de bolsa, porque le da la oportunidad a muchos tipos de inversionistas a ser parte de esa inversión. Entonces, y no queda concentrado en una sola mano. Entonces, es un poco lo que hemos venido trabajando también desde la bolsa, y ver, por ejemplo, nos gusta ver más sector real emitiendo bonos verdes, porque los grandes emisores de bonos verdes es el sector financiero. Entonces, los bancos, el mayor emisor de bonos verdes en Colombia es Bancoldex, por ejemplo, pero también está Bancolombia, y está La Vivienda, y está Banco de Bogotá, y nos falta, yo creo que más emisores del sector real, que son los que tienen estos proyectos realmente para esos, que tienen esos proyectos que realmente tengan un impacto de mitigación o de reducción de los temas de cambio climático y de sus operaciones. Creo que es lo que es de pronto lo que nos hace un poco más falta en nuestro mercado, pero pues ya estamos viendo esa dinámica y ya estamos viendo más interés en hacerlo. Yo desde Asobancaria diría que es importante además el fortalecimiento de capacidades para identificar proyectos verdes. Y en ese orden de ideas, nosotros hemos venido trabajando precisamente en eso, no solo en la identificación de qué es un proyecto verde, que obviamente la taxonomía viene y nos marca la cancha un poco, total,
pero ya lo hemos venido haciendo, porque por eso es que se han dado las emisiones de bonos verdes anteriores, digamos, ya la banca ha venido identificando cuáles son esos proyectos verdes, no solamente en la identificación de proyectos verdes, sino además de eso en la profundización de colocación de cartera allí para tener los sistemas y que la tecnología nos acompañe para poder marcar adecuadamente esos créditos como créditos verdes que después pueden ser empaquetados para ser el activo subyacente de una emisión de bonos. Entonces yo creo que ahí tenemos que profundizar un poquito más y fortalecer un poco más las capacidades para poder, valga la redundancia, que se profundice más ese mercado de emisiones de bonos. Creo que eso sería lo que yo aportaría de parte del sector bancario como tal, es en esa identificación que necesitamos. Vuelvo y digo, aplanar el camino para que más entidades empiecen a hacerlo. Ya hay entidades que lo han empezado a hacer, pero creo que con un mayor número de jugadores, eso va, digamos que a robustecer ese mercado de emisión de bonos verdes. Y yo vincularía estas emisiones que yo mencionaba que han sido a través del mercado de los bancos. Esas emisiones de bonos verdes es para que los bancos coloquen cartera verde. Entonces, es ahí donde interactuamos. Todo el sistema financiero interactúa. De acuerdo. Para dar un poco de claridad en eso. Sí que me gustaría acotar finalmente a lo que han mencionado mis compañeros, la importancia que sobre todo tenemos en Latinoamérica de la parte social. Entonces, sí es verdad que últimamente se han visto a raíz de la pandemia más emisiones de bonos sociales y creo que Colombia va también por el mismo camino, la región en general. Y en ese ámbito, pues, ya se ha identificado, la pandemia ha puesto un poco en relieve toda la necesidad social que existe, y sí es verdad que ya se está trabajando en Europa con una taxonomía europea, todavía de manera se prevé que para fines de este año se pueda tener un primer borrador, pero sí que el tema social ha cobrado muchísima relevancia y lo más probable es que en Colombia en algún momento también esa taxonomía que están trabajando a nivel verde pues sea complementada también con temas sociales, y eso va a favorecer muchísimo, sobre todo en economías en las que el tema social pues tiene muchísima relevancia, ¿no? A mí se me olvidó mencionar una cosa, y es que cuando dije que una emisión de bonos verdes, sociales o sostenible tiene las mismas características de una emisión de un bono normal, es que aparte de lo que hace María Cristina es certificar que esa emisión realmente es verde y cumple una serie de criterios y que el proyecto realmente sea verde, es que también estas emisiones tienen una calificación crediticia como una emisión normal. Entonces, tiene esos dos componentes. Yo creo es como si estuviera doblemente certificado. Tiene un riesgo crediticio y que en nuestro caso en el mercado colombiano todas las emisiones verdes, sostenibles, sociales han sido AAA, que han pasado por el mercado, pero adicional tienen este componente de que cada emisor que hace una emisión verde tiene una compañía que le certifica que ese proyecto realmente sí cumple, que sea verde o social o que sea sostenible el proyecto. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos ya un poco pasados en el tiempo y le pedimos pues una disculpa a nuestros asistentes, pero la verdad es que la temática es una temática amplia y maravillosa. Vamos a darle la palabra a María Fernanda para que nos haga el cierre del evento y a las personas que han puesto preguntas en el chat, pues simplemente les vamos a decir que les vamos a enviar sus respuestas, le vamos a canalizar la respuesta a nuestros panelistas y les vamos a enviar su respuesta por el medio, por sus correos directamente. Gracias a todos por su participación y María Fernanda, pues tienes la palabra para cerrar. Muchas gracias, Mauricio. Quiero aprovechar este pequeño espacio de cierre para agradecerles a todos nuestros expertos por sus aportes y por su contribución a esta temática que sin duda alguna pues hoy en día resulta de gran relevancia para el sector financiero y de inversiones. Agradecerles a todos nuestros participantes por su interés
cumpliendo con el tiempo, y lástima que este tema seguro da para muchas horas más de diálogo y de construcción conjunta, pero pues tenemos que cumplir con el tiempo que establecimos para nuestro conversatorio, pero aprovechar para decirles también que en este momento tenemos inscripciones abiertas en nuestros posgrados de responsabilidad social y sostenibilidad. Cualquier duda, inquietud o información adicional que requieran, con muchísimo gusto a través de la página o de los correos electrónicos. A todos desearles un muy feliz día y gracias a Mauricio y a Germán por esta excelente moderación y obviamente a todos nuestros panelistas y expertos invitados.